Estamos en una serie de predicaciones basada en la primera y segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. La serie de comunicaciones tiene como nombre Una iglesia para la ciudad, correcto. Corinto era una iglesia que Dios abrió en la ciudad. Hechos capítulo 18 habla claramente cómo Dios le dijo a Saulo cuando lo estaban atormentando, lo estaban apedreando, lo estaban sacando de la sinagoga. En aquella noche se le presentó el Señor y le dijo: no temas, Pablo, porque tengo mucha población en esta ciudad y tú vas a ser usado para esta ciudad, para que esta ciudad bendiga mi nombre. Entonces, creemos que toda iglesia en el lugar donde Dios la ha puesto es una iglesia de bendición para la ciudad. Así que, dicho todo esto, quiero invitarles para que me acompañes a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Hoy estaremos desarrollando los versículos 11 al 21, pero antes de darle lectura, permítame decirte que en otro tiempo, Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, fue movido por un clero religioso. La religiosidad lo consumía, lo tenía permeado. Este hombre, quien se declaró fariseo de fariseos, era impulsado por perseguir a los cristianos, por perseguir a la iglesia. En su ser, en todo su ser, se respiraban amenazas de muerte contra los discípulos de Cristo. Este mismo Saulo, entonces, yendo en camino a Damasco, precisamente con cartas de sus autoridades para poner preso a los que se declararan cristianos, y esto está registrado en Hechos capítulo 9, allí se le apareció el Señor Jesucristo y le enseñó a quién verdaderamente es que se debe de temer. Y esto me lleva a pensar cómo Jesucristo, allí en Mateo capítulo 10, le está enseñando a los discípulos a quién se debe de temer. Y Jesús les dice: no teman a quienes pueden matar el cuerpo. Teman más bien a quien puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Habrá infierno o no habrá infierno? Jesús, ¿por qué diría eso? Particular, ¿no? Desde aquel encuentro con Cristo, Dios reeducó la conciencia del apóstol. Su mente inició a ser reseteada. ¿Saben qué es eso, verdad? ¿Qué es resetearse, no? Su mente comenzó a ser reseteada, sus convicciones dieron un vuelco, fueron renovadas, fueron cambiadas por otras. Él estaba convencido de que estaba acertado en el clero religioso fariseico y que debía de comportarse como tal. Pero a partir de un encuentro real y personal con Cristo, su cosmovisión de vida, sus convicciones dieron un vuelco y cambiaron en su totalidad. De allí en adelante, sus convicciones temporales y falaces fueron cambiadas por convicciones eternas. La inseguridad que lo llevaba a atentar contra su prójimo en vez de ir con gracia fue cambiada por una seguridad impresionante con la cual él ya se identifica como una nueva criatura, una seguridad en que Dios le dio, en la cual Dios le dio una nueva identidad, y se presenta ahora como siervo escogido por gracia, ministro del evangelio, embajador de Cristo, por quien vino a traer salvación. De allí, mis hermanos, que el apóstol tuvo una vida de testimonio, y los corintios, hermanos, fueron testigos de primera mano del testimonio de los corintios. Durante casi 3 años, dice Hechos capítulo 18, el apóstol Saulo estuvo entre ellos, predicándoles el evangelio. Allí, él fue ejemplo de fe, y de una manera aguerrida, fue un ejemplo de un adorador en espíritu y en verdad. Aguerrida porque sufrió amenazas de muerte de toda índole, y nada de eso lo atemorizó. Él estuvo dispuesto a adorar al Señor en todo momento. Según el versículo 13 de Hechos 18, dice que su ministerio se globalizaba en el Medio Oriente, y todos sabían que Pablo expresaba temor verdadero del Señor. Bajo esa realidad, el apóstol denuncia a los falsos maestros triunfalistas que en la humanidad pretendían que por medio de las ideologías religiosas llegarían a ser buenos, sin saber que eso no hace hijo de Dios a nadie. De hecho, la Biblia, por el contrario, asegura en
Mateo capítulo 8, versículo 12, que los que pretendían ser dueños del reino de los cielos partirán al lugar de llanto y tormento. Es así como Pablo llama a los corintios a buscar los intereses de los demás antes que los propios. Y en la primera epístola exhortó a aquellos que se creían súper espirituales, exhortó a los clasistas, exhortó a los que le daban preferencia al don de lenguas antes que a los demás dones del espíritu que eran más relevantes. Exhortó a aquellos que excluían a los más vulnerables, no teniendo en cuenta a los pobres. Denunció a los que sin pensar en los demás llegaban al templo de primeros para comerse en el pan y beberse todo el vino de la Santa Cena. Exhortó a los faltos de cordura, que como los griegos se inclinaban al poder de las culturas y la elocuencia, exhortó a los fluidos en la oratoria, que en vez de afirmarse en la fe para santificar su corazón y sus cuerpos, hacían públicas sus aberraciones, según 1 Corintios capítulo 5, y a los moralistas y duros de corazón, que afirmando creer en Dios, vivían como enemigos del Señor. Algo parecido en nuestra realidad sucede hoy en día también, ¿verdad? Qué particular. Ahora, ¿qué tal si con esto me acompañas a 2 Corintios capítulo 5, versículo 11 en adelante? Y voy a leer, hermanos, a beneficio de ustedes, en la nueva versión internacional. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, grandes y chicos. Tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos. Y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos, es por Dios, y si estamos cuerdos, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por aquellos, por el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos de Cristo de esa manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, pues al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Padre Santo y Dios bueno, gracias por esta palabra que hoy tenemos, Señor, en medio nuestro, y que si no fuera por la ayuda de tu Espíritu Santo no vamos a ser capaz de digerirla, de comprenderla y mucho menos de obedecerla, Señor. Por eso, en primera medida, te suplico, bendigas a este servidor, dándome la oportunidad de predicar con fidelidad a tu propósito antes que a mis pecaminosas ideas, Señor. Dame el privilegio de exponer lo que tú quisiste desde el momento en que inspiraste al apóstol, para que así como la iglesia de Corinto, Señor, necesitaba ser reeducada también, nosotros hoy, según segunda de Timoteo, tu palabra venga y corrija lo que sea necesario corregir en nosotros, Padre. Te lo rogamos así para tu alabanza, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en quien te oramos y bendecimos su nombre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, primero que todo decirles que este texto es un texto en el que Pablo, como pudimos observar, alude a los que viven de las apariencias, a los que se resisten a la entrega sufrida y compasiva del apóstol,
a los que se resistieron al ministerio que, que Pablo con humildad quería llevar por todo el Medio Oriente, pero que no estaban de acuerdo con una actitud compasiva de manera ministerial en el apóstol y tampoco estaban de acuerdo con esa plena confianza que había en el corazón del apóstol acerca de las promesas de Dios. Pablo está denunciando a los que, viendo la humildad y naturalidad con la que Pablo exponía la verdad, sin palabras rebuscadas, ellos se indignaban y lo llegaron a tildar como loco. Pero justo esa verdad del Señor Jesucristo fue lo que convenció al apóstol de que el Señor sabe todo de todos y que, aparte de que nada se le escapa, es todopoderoso para hacer con todos, incluidos los niños, su voluntad, a los que, diciendo ser cristianos, pero alejados, Pablo también los llama a reconciliarse con el Señor. De esta manera, mis hermanos, he titulado este sermón como Convicciones que reconcilian por la eternidad. Convicciones convicciones de reconciliación eterna. Y para ello he preparado 3 punticos, las cuales son lo que debemos saber, convicciones verdaderas y una nueva identidad. Así que le invito a que me acompañe al primer punto, que se llama lo que debemos saber. Entonces, lo primero que debemos saber acerca de este pasaje es que Pablo está denunciando a estos personajes, pero a la vez, en materia general, está llamando a todos los cristianos, a todos, a la necesidad de saber aquello que necesitamos saber. Si usted pudo observar, lo primero que nos dice el texto, o la primera premisa que encontramos aquí es cómo sabemos. Cómo sabemos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él sabe algo, él tiene un conocimiento de algo, ¿no? Entonces, podemos decir que entre los cristianos hoy, hablando de saberes, ¿no? Hablando de saberes, podríamos pensar que entre los cristianos podemos encontrar una amplia gama de conocimientos, ¿verdad? Algunos de ustedes son técnicos, otros son tecnólogos, otros son profesionales. Todas estas profesiones en cierta medida representan un progreso. Estas profesiones, podríamos citar algunas de ellas, de qué manera son de beneficio, son bondadosas hacia el prójimo. Por ejemplo, permite con el cariño y el respeto por los trabajadores sociales, los psicólogos, los psiquiatras y el personal médico, que todos están en una linda labor por hacer algo a favor del otro y en alguna manera darle solución a una complejidad que de alguna forma espontánea pues suscitó. Ahora, es interesante que ellos, inclusive con su profesión, con el buen desarrollo de la misma y siendo cristianos, también luchan con incertidumbres y dificultades para afirmarse en la fe de Jesús. ¿Y por qué esto? Precisamente porque las convicciones que tienen son convicciones humanas. Y estas convicciones humanas no pueden dar lo que ofrecen las convicciones eternas. Porque las convicciones eternas son del cielo, las convicciones terrenales, las convicciones humanas son de aquí perecerá todo. Es algo falaz, fugaz, algo muy, pero muy temporal. De allí la necesidad entonces de nosotros revisar cuáles son las convicciones que nosotros como cristianos tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que te mueve? Porque de acuerdo a cómo te muevas, puedo esculcar cuáles son tus convicciones, sobre qué zapatilla estás plantado. Entonces, esa es una de las causas por las que muchos cristianos, por no decir todos, hemos buscado, como el resto de la humanidad, aprobación. Autoaprobarnos o que nos aprueben. Entonces el muchacho se pone el piercing, se pone el tatuaje, se viste como se viste el mejor personaje de la farándula, porque quiere buscar aprobación ante los demás. Aprobación, aprobación. Es que ni yo mismo me apruebo, entonces tengo que buscar algo más que a Dios le faltó ponerme. Entonces tengo que ponerme esto o aquello y de esa manera buscar aprobación. Queremos buscar satisfacción, ya sea propia, autosatisfacernos a nosotros mismos, porque el diseño de satisfacción que Dios creó para el ser humano no nos complace. Entonces salimos a buscar autosatisfacción.
o que otros nos satisfagan, porque a Cristo le quedó grande deleitarnos. Bueno, y de esa manera buscamos un montón de cosas que llenen nuestros vacíos y que nos otorguen ante la cultura predominante de nuestras épocas cierto reconocimiento, que nos reconozcan socialmente, que no quedemos por allá como en la penumbra, ¿no? Esta realidad ha hecho que las intenciones de algunos cristianos al día de hoy no se diferencian de los deseos del mundo, y aunque la era de las tecnología, informática y comunicación debería aumentarnos a nosotros el temor a Dios por el alcance a la mano que tenemos de la verdad de Dios, ¿no? Sin embargo, como en tiempos de los jueces, esta semana los que hemos estado leyendo, terminamos los jueces y comenzamos Primera de Samuel, y como en los tiempos de los jueces, cada uno no solamente hace más de 2700 años hacía lo que se le daba la gana. Hoy en día también muchos cristianos quieren vivir su fe como les venga en gana, no como el Señor planteó, no como la Biblia lo dice. Tal vez estoy exagerando. Con todo y ello, es tan particular que somos tan conchudos que muchos nos atrevemos a pedirle a nuestros seres amados, a exigirles que rindan sus vidas a Cristo, cuando esa realidad y necesidad en nosotros muchas veces se ha convertido en solo teoría. Permítame citarte Efesios capítulo 1, versículo 9. Efesios 1:9 dice el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios: Él, o sea, Cristo, aquel que le cantamos ahorita, no hay nadie como Él, ¿quién como Él? Nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo Él? Nos hizo conocer. Si esto es una verdad, es decir, Él lo plantea todo para que nosotros conozcamos. El apóstol Pedro dice, teniendo todo para vivir una vida de piedad. Él nos hizo conocer, Efesios 1:9, Cristo nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció. Quiere decir esto que Dios determinó revelarnos su propósito. Por tanto, como cristianos, ¿cuál es nuestro deber? Saber y aprender a temer a Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Como sabemos lo que es temer al Señor, te pregunto, ¿sabes lo que es temer al Señor? ¿Temes a Dios? ¿O eso es teoría? Como cristianos, no solamente debemos saber y aprender cada día a temer más y más al Señor, como buscando sabiduría de lo alto, aquella sabiduría eternal que habla del poder, de la grandeza, de la justicia y la multiforme gracia del Señor. Allí en la Biblia encontramos la gracia del Señor en una dual dimensión, en una doble dimensión, una gracia común que se extiende sobre malos que no tenían una relación con Cristo. Sin embargo, Dios no los dejó desnudos, ni los tiene aguantando hambre, ni les quita el sol, ni les retiene la lluvia. A ellos les da gracia común, les da papás, les da personas que los amen. ¿O acaso Adolfo Hitler no tuvo una mamá y una familia que lo amara también? También lo tuvo. Eso es gracia común. La multiforme gracia de Dios se manifiesta en las Sagradas Escrituras, y una gracia específica para los que Dios de antemano eligió para su gloria se extiende dándonos a conocer su verdad. Pero algunos, ignorando lo que es temer a Dios, andan como a cada uno le parece, olvidando que la palabra revela aún las intenciones de nuestros corazones. Ella, la palabra del Señor, muestra lo que fuimos, lo que somos y lo que debemos ser. Por eso, los falsos maestros de la época de Pablo no quisieron tomar la palabra de Dios en serio, no quisieron echar mano al testimonio, pero como dijo el profeta Isaías, que lo leyó ahorita nuestro hermano José, tú lo leíste ahorita, Isaías capítulo 8, versículo 20, a quien no se atenga a la ley y al testimonio, para él no habrá un nuevo despertar, no habrá un nuevo amanecer. Ahí está en pantallas. La pregunta es, ¿a qué te estás ateniendo tú? ¿A los dichos del mundo? Hermanos, la palabra de Dios muestra lo que nosotros fuimos, lo que somos y lo que debemos de ser. Por eso, los falsos maestros no quisieron tomar el testimonio de Dios en serio, no le dieron cabida en su corazón, solo la llevaron a la periferia, y el resultado que
se obtuvo y el que se obtiene muchos hoy, cuando llevan la palabra de Dios, no al corazón, sino a la mente, es mentes entenebrecidas, mentes dominadas por triunfalismos, envidias, egoísmos y petulancias de un mundo en crisis que por la codicia cada día se hunde más en la banalidad y miedo que perturba el alma. Miedos que cada vez están perturbando más y más el alma del ser humano. Pero eso prefirieron antes que creer en las promesas eternas. Ahora, Dios por medio de su palabra nos impulsa a conocerlo, a amarlo y a vivir con esperanza, así como la intensidad de la luz. ¿Cómo es la intensidad de la luz cuando comienza a despertar un nuevo día? Ella no se detiene, sino que avanza hasta su máximo esplendor. Asimismo, la palabra de Dios que revitaliza a los cristianos debería de crecer y crecer y crecer en nosotros y llevarnos a tener una fe cada vez más vibrante y arraigada en los fundamentos bíblicos, ¿no? No en una fe que yo me invento, como muchos. No, yo todos los días le pido a mi Dios que tenga misericordia de mí y todos los días le doy gracias a Dios. Y hasta ahí. Y dice, y soy un cristiano de lo último en Guaracha. Por favor. Hermanos, la palabra del Señor entonces nos lleva a vivir y a revitalizar una fe real. A tal punto que el mundo, tu entorno, tiene que ver que estás creciendo en la fe. Ese crecimiento de fe en el apóstol Pablo condujo a los falsos maestros e inclusive a algunos cristianos a decir, no, Pablo se nos enloqueció. En Hechos de los Apóstoles tenemos un gobernador llamado Festo que le dijo, Pablo, te has vuelto loco, el mucho leer te sacó de quicios. Aquí los falsos maestros están teniendo a Pablo de loco, es lo que él dice, para algunos somos locos, pero para ustedes somos cuerdos, ¿verdad? Ahora, ¿de qué le inmutaría eso al apóstol en su fe creciente, vibrante, ferviente, diaria, constante e intencional e intensa? Si al mismo Cristo, sus propios familiares, la mamá, sus hermanos y sus hermanas lo trataron de loco. Y si no me crees, vaya a Marcos capítulo 3. Sí, Marcos capítulo 3, versículo 21, donde su propia familia pensó que estaba fuera de sí y quisieron ir a detenerlo. Cuando llegaron y encontraron la casa donde él estaba predicando y le dijeron, maestro, tu madre, tus hermanas y tus hermanos se encuentran afuera. ¿Qué dijo él? Mi madre, mis hermanos y mis hermanas son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Pensaron que estaba loco. Entonces, ¿qué nos inmuta a nosotros si el mundo dice que estamos locos? Si a Cristo mismo lo trataron de loco. Y si tu fe no está dando qué decir, tienes que revisar si en verdad estás viviendo en la fe de Jesús o en la fe del mundo. Hermanos, si nosotros vivimos bajo la convicción de que todos compareceremos ante el tribunal de las recompensas, que fue la predicación de la semana pasada, donde el versículo 10 de este capítulo 5 termina, ¿no? Diciendo, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, cada uno, niños o grandes. Mire, aquí no es colectividad. Aquí no es que porque mi abuelo es cristiano, yo por defecto soy cristiano. No, que porque es que con mis papás se congregan, entonces, con que ellos se congreguen, ya la salvación de ellos extiende hacia mí. No, aquí dice, cada uno tendrá que rendir cuentas. Vean, ahí está, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, cada uno, para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Ay, Señor, yo viví en la mente que tenía una relación muy maravillosa contigo. Sí, en la mente, y en el cuerpo no lo viviste. También necesitas vivirla en el cuerpo. No vivamos de imaginación. Los niños tienen amigos imaginables. Nosotros no tenemos un amigo imaginable. Nuestro amigo real y verdadero, Él es Cristo y no hay nadie como Él. ¿Cómo sabemos? Versículo 11. Es interesante que el apóstol Pablo está diciendo cómo sabemos. ¿A quiénes se refiere? Se refiere a él y a su equipo de trabajo que están desarrollando un ministerio. ¿Pero a quién se está dirigiendo? Según capítulo 1 de Segunda de Corintios y según capítulo 1 de Primera de Corintios, a los amados en Cristo llamados a ser santos. A ellos se está refiriendo.
Entonces, ¿quiénes debían de saber? Pablo, su equipo de trabajo y la iglesia. ¿Cómo aplica eso para nosotros hoy? ¿Era para ellos nada más? Para nosotros. Debemos saber entonces, como sabemos lo que es temer al Señor y que para Él es evidente lo que somos, trataremos de persuadir. Trataremos. Él no dice vivo persuadiendo. ¿Por qué trataremos? Porque el único que persuade, el único que convence de error, de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Bueno, entonces como el Espíritu Santo es el que hace trabajo, yo me voy a relajar. No, es nuestro deber tratar de persuadir a los niños, mamás, papás. ¿Cómo llevas palabras sabias de salvación a tus hijos cuando ellos no te traen una buena nota? ¿Les muestras látigo? ¿Les muestras ley o les muestras misericordia y gracia? ¿Cómo? Si es una oportunidad linda para presentar el evangelio y el amor de Dios. ¿O amas a tus hijos por los resultados que ellos arrojen o por lo que son? Dios nos ama por lo que somos, no por lo que nosotros hagamos. Importantísimo eso. Nosotros debemos de tratar de persuadir, esposo, persuade a tu esposa, ¿cómo? Dale buen testimonio, así como los corintios recibieron buen testimonio del apóstol, nosotros como esposos debemos de darle buen testimonio a nuestras esposas y a nuestros hijos para acercarlas a la cruz de Jesús, no para tirarlas al mundo, por favor. Somos llamados a santificarlas para presentárselas, así como Cristo santifica a su iglesia para presentársela a sí mismo santa y sin mancha y sin arruga. Bueno, eso de arrugas a nosotros sí nos queda muy fácil, ¿cierto? Muy difícil, perdón. Pero es importante nosotros entender que tenemos una responsabilidad y es tratar de persuadir. Ahora, usted me dirá, ¿a quién? A nuestros corazones. Mira, el esfuerzo y la responsabilidad, una de las tantas responsabilidades del cristiano, y esto no para salvación, sino para darle gloria a Dios y mostrar que en verdad eres creyente, es persuade tu corazón. ¿Cómo? Por medio de nuestra relación viva, relación creciente, relación de amor, una relación de gratitud, una relación intencional, una relación intensa con nuestro amado Salvador. Pero no me digas que amas a Dios o que amas a tu novia o que amas a tu esposa y vives donde la vecina. Necesitamos persuadirnos a nosotros mismos. Nuestro corazón necesita estar convencido de que en verdad somos cristianos. O eres mundano o eres cristiano. Y por los frutos los conoceréis, dijo Jesús. No hay un punto intermedio. Entonces necesitamos convencernos a nosotros mismos de que en verdad amamos a Cristo. Porque si consideramos ser cristianos, hablamos de una relación constante de amor a Él, donde nuestro crecimiento de su voluntad va de aumento en aumento como la luz de la mañana hasta llegar a su pleno resplandor. De esta manera es que cada cristiano puede persuadir y educar su propia conciencia. ¿Sabías que nuestra conciencia tiene que educarse? ¿O todo niño nació bebé con la conciencia ya educada y formada? No. Así Pablo, yendo camino a Damasco, habiendo sido mal formado por las religiones e ideologías del mundo, tuvo que ser reeducado. Tuvo que cambiársele en sus convicciones, porque él seguía arrastrando a los cristianos y llevándolos a la cárcel. Si no se le cambiaban las convicciones y no se reeducaba en los saberes que él tenía, ¿qué pasaría? Nuestros saberes y conocimientos, si no los tienes para la gloria de Dios y no los enganchas con el propósito de Dios, déjame decirte que con todos esos saberes iremos a los infiernos. Y nada de eso nos servirá, ni siquiera para glorificar a Dios. Es importante nosotros entonces en tener presente que, como sabemos, sabemos lo que es temer al Señor y para Él, ojo, y esto teniendo presente que para Él es evidente lo que somos. ¿Qué nos está diciendo esto de Dios? Que Dios lo ve todo, Él conoce todas las intenciones de tu corazón. Él conoce lo que vas a hacer mañana. Él conoce las decisiones que vas a tomar la próxima semana. Él conoce los pecados que vas a cometer. Él ya lo conoce todo de ti. Para Él es evidente lo que somos, porque Él es Dios. Por eso, dice el apóstol Pablo, ese es el argumento, esa es la base de donde parto para así entender nuestra urgencia de persuadir a todos. Entonces, persuadamos nuestra conciencia, nuestro corazón, de la necesidad que tenemos de temer a Dios. B, a todo el que tenga la oportunidad
Dale testimonio de una vida transformada por el Señor y convertida a Cristo. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, fue lo que ellos tenían de él. Ese testimonio los animó a la fe, los animó a consagrarse y les serviría para saber cómo responder ante diferentes escenarios. Como dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 9, ¿qué dijo? Si algo bueno recibiste de mí, si algo bueno oíste de mí y si algo bueno viste en mí, esto haced y hallarás paz. El testimonio de nosotros tiene que marcar nuestros entornos. Entonces debemos de tener una oportunidad, o más bien tomar como oportunidad cada vez que estamos frente a una persona para compartirle y darle un buen testimonio acerca de la obra de Cristo en nuestras vidas. No es testimonio de tus obras, por favor, por favor. Creo que es Rames Richard en su libro Predicación Bíblica, quien dice que cuando vayas a hablar acerca del reino de los cielos, haz todo el mayor esfuerzo porque tu rostro brille como nunca, porque tal vez sea tu última vez. Pero si has a hablar de los infiernos, con tu rostro natural es suficiente. Entonces, tratemos de educar nuestras conciencias, nuestros corazones, convencerlos de la verdad y el amor de Dios a todo el que tengamos la oportunidad, y sé a los que se dejan llevar por las apariencias, a los murmuradores que se resisten al evangelio para que luego ellos no tengan excusa. Pero si no son de los elegidos del Señor, pero hay que tratarlos de persuadir de que Dios es real y que hay un juicio eterno del cual no escapará. Entonces en ese día ellos no van a tener excusa, no van a poder tener excusa. A ellos, pero también, mis hermanos, aquellos hermanitos que enredados en corrientes mundanas dan más importancia a lo externo, mirando cómo aparentar ante un mundo exigente lo que no son, mientras que al Cristo que tienen en su corazón no le dan la debida atención. Eso era lo que los maestros falsos estaban haciendo con el apóstol. Lo estaban asediando porque no entendían lo que había en el corazón de Pablo, a Cristo. Él estaba manifestando a Cristo, entonces estaban juzgando de acuerdo a las apariencias de Pablo, por un lado. Por otro lado, entonces eso puede tener doble connotación, ¿no? Y es como muchos corintios trataron de inventar y aparentar una vida que no estaban llevando. Entonces, a los hermanitos que también enredados en corrientes del mundo, dan más importancia al que dirán, ay, no, no, es que yo tengo que estar a la moda. No, ¿cómo se le ocurre que no me compre esta batería, que no me compre esta olla, que no me compre estos platos, que no me compre esta vajilla de 100 millones de pesos? No, si ellos la tienen, yo la debo tener. No, por favor. Nosotros no tenemos por qué vivir de apariencia. Si algo tenemos que aparentar es la obra de Cristo en nosotros. ¿Se ve la obra de Cristo en tu vida? ¿Te está transformando? ¿Pueden ver los demás que eres un hombre, una niña, un niño diferente, que eres santo y que alabas al Señor, que temes a Dios? Eso es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos entonces entender nuestra necesidad de Dios cada día, y de esa manera entonces brindar atención al Cristo que vino a morar en nuestros corazones. ¿Está Cristo en ti? ¿Es el Espíritu Santo quien mora en tu vida o quién mora? Si ellos moran, entonces dale más importancia a quienes habitan en tu corazón y no a esos saberes que el mundo desde tu niñez te ha incorporado. Como cristianos que debemos saber lo que es temer a Dios y le conocemos en parte, estamos en la obligación de tratar de persuadir nuestra propia conciencia y además a todos. Y con esto termino mi primer punto y pasamos al segundo, que se llama convicciones verdaderas. Y como dije en la introducción, hay convicciones falaces, pero sus efectos son tan temporales como ellas. Pero las que son verdaderas son convicciones que arrojan resultados eternos. Así que temer al Señor está ligado al conocimiento de nuestra realidad antes de Cristo y después de Cristo. Ojo, temer al Señor está ligado del conocimiento de nuestra realidad antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo estábamos antes de Cristo? Según Pablo en Efesios capítulo 2, muertos en delitos y pecados. ¿Y qué es un muerto? Una materia en proceso de descomposición. En este caso, hablando espiritualmente, estábamos en la bancarrota, no había viabilidad, capacidad, poder alguno en nosotros de hacer algo por nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados.
Y particularmente, nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahora, si pensamos cómo es que una vida temporal, ojo, algunos aquí, por la misericordia de Dios, aquí hay muchos comerciantes, ¿no? Varios pequeños y medianos empresarios que saben más que cualquiera de negocios. Mire, pues esta partecita que les quiero colocar aquí como una ilustración, los niños que también se están levantando con ideas de emprendimiento, ¿no? Con iniciativas empresariales. Si pensáramos cómo una vida temporal tiene un costo, ¿no pensaríamos que ese costo es inimaginable y tal vez impagable? Ahora, ¿cuánto más si se trata de una vida para la eternidad? Aquí era una vida temporal. ¿Cuánto más si se trata de una vida para la eternidad? Ahora, ¿qué fue necesario para esto? Que nuestro amado Salvador viniera a traerla. Y esto implicaría entonces lograr poner vida eterna en personas que espiritualmente estaban muertos, implicaría que el Dios Todopoderoso, el invisible Dios, se humanara, se hiciera hombre. Y todos, fácil, eres Dios Todopoderoso. Sí, es muy fácil, ¿te parece muy fácil? ¿Sabe qué cuesta humanarse? Al Dios que hizo todo, que hizo a todos los seres humanos, el Dios que es santo, el Dios que tiene todo poder, que es alto y sublime, que es inmortal, que tiene todo el poder y sostiene el universo y hizo el universo para su gloria, que ha mostrado su poder, su gran poder de tiempo en tiempo y que él no lo limita a nada. ¿Cómo es humanarse? Es fácil hacerse humano, donde él todo lo soporta y todo lo puede, tomar figura de alguien débil, frágil, vulnerable, perecedero, lleno de limitaciones. Fácil no es humanarse. Sin embargo, aparte de eso, abandonar su trono de gloria y de santidad, de luz permanente para venir a un mundo lleno de tinieblas, de maldad y putrefacción. Muy fácil humanarse. ¿Lo harías con facilidad? No es fácil, claro, Él es todopoderoso, pero cree que para alguien a quien le repugnan los malos olores, el desorden y el desastre, la violencia y la injusticia, es fácil venir a meterse aquí y hacerse hombre. No, es algo muy difícil. Y para poder traernos vida a los que estábamos muertos espiritualmente, se tuvo que humanar. Ya es algo sacrificial. Adicionalmente, el inmortal, hacerse como uno que muere. Y sin ser amarillista ni desconocer el profundo dolor que trae la partida de un ser querido, la muerte de Jesús no fue cualquier muerte. Una muerte donde tuvo que exhibir públicamente una vergüenza. Y particularmente no fue su vergüenza, sino la tuya y la mía. Particularmente tuvo que venir a morir una muerte atroz que nadie ha experimentado ni experimentará jamás. Porque todos los que han muerto de formas aberrantes, como hemos visto esta semana también en los libros de la Biblia, los que estamos leyendo la Biblia junticos en un año, hemos visto aberraciones, unos crímenes que uno diría que se vea esto en nuestros tiempos, pero en ese tiempo, por favor. Sin embargo, todos esos que murieron y fueron despedazados y repartidos por diferentes ciudades fueron pecadores. Este fue santo, puro, perfecto, lleno de luz. Pero ¿sabe qué lo llevó allá? Tu pecado y el mío. Entonces, para lograrlo, fue necesario humanarse y morir. Y por duro y tortuoso que fuera, solo así podría alguien, habiendo estado muerto espiritualmente, volver a tener vida. Esto entonces nos ayuda a entender en una mínima parte cuán desbordante, mis hermanos, debe ser el amor de Cristo para haber hecho aquello. Así que el conocimiento de ese amor verdadero del Hijo emitió desde el cielo una voz que decía:
Este es mi Hijo amado en el cual hallo complacencia. Adicionalmente, el conocimiento de ese amor verdadero convenció a los apóstoles y por eso Pablo afirmó que el amor de Cristo nos apremia, nos controla. Mire que eso es lo que dice ahí el texto, ¿no? El amor de Cristo nos obliga. Es algo que apremia, es algo que nos deja sin argumento, es algo que debe controlar nuestras emociones. El amor de Cristo es lo que nos debe inspirar y obligar a vivir en una adoración reverente y continua. Ojo, el conocimiento de ese profundo amor de Cristo es lo que nos debe a nosotros impulsar, inspirar, obligar, casi que se puede decir así, lo dice el apóstol Pablo en algunas versiones, a vivir en adoración reverente y continua. Quisiera a los niños, a los chicos que están en esta mañana, ¿cuántos niños hay acá? Niños, por favor. Ah, vinieron nada más 2, 3. Niños, por favor, a ver, despertémonos, niños. Más bien, niños, despierten a sus papás. Mira a ver si su papá está despierto. Mira a ver, papá, despiértate, por favor. Ok, eso, Genesaré. Aquí hay niños, niños valientes, eso, preciosa. Entonces, imagínate tú como niño, Genesaré y los demás chicos que están acá. Imagínense pues esto. Tu papá y tu mamá te dicen que te aman, que eres la adoración, el motor para vivir en esa casa. Y tus juguetes más nuevos están desapareciendo. Los que te dieron tus tías, tus primos, los que te trajeron aquellos familiares del extranjero, se están desapareciendo. Y de pronto tu mamá te dice, tu papá los está llevando al niño de la vecina, porque la vecina sí es que más bonita que yo. ¿Cómo se sentirían los niños? Su papá está regalando los juguetes más valiosos tuyos y se los está dando a los niños de las vecinas. ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Contentos? Digan algo, por favor, ayúdenme, no me dejen solo en esta tarea. ¿Se sienten felices? Eso provoca algo y no algo bueno, ¿verdad? Ahora, a los empresarios, hablemosles a los empresarios. Imagínate, inviertes capacitando personal. Capacitas personal que se va a una buena inversión en todo el protocolo de seguridad, salud y gestión en el trabajo. Inviertes en materia prima, inviertes ofreciéndole salario base, todas las prestaciones legales y las mejores garantías laborales que como empresario puedas darles. Y de pronto te das cuenta que estos empleados, en el tiempo por el cual tú les estás pagando, están vendiendo los productos de la competencia. A lindos, ¿no? Qué maravilla. Hermanos, el real propósito de los sacrificios de Cristo, según el versículo 15, miren, pongan sus ojitos en el versículo 15 de nuestro pasaje. ¿Qué dice? ¿Para qué es? Para que vivamos exhibiendo lo que el mundo ofrece. Para que vivamos pareciéndonos a los mundanos. Para que vivamos de acuerdo a nuestras ideologías. No, para que vivamos para Él. Para que los que reciben vida por medio de Cristo ya no vivan para sí. ¿A quién pertenecemos? ¿A quién pertenece tu vida? ¿Qué vas a seguir haciendo con ella? ¿Vas a seguir llevando los juguetes de tu hijo a donde los hijos de la vecina porque ella tiene cosas mejores que ofrecerte en la temporalidad de la vida? Como empleado, ¿vas a seguir robándole tiempo a tu patrón porque él no se da cuenta? ¿Vas a seguir mintiendo porque como nadie se da cuenta? Eso lo sé yo y Dios me perdona. Mucho cuidado. La triste realidad, mis hermanos, es que un número de cristianos viven para ellos mismos y para el mundo presente. Sus gustos y placeres los domina frente a los propósitos de Dios. Son indiferentes y creen que por congregarse 2 domingos por mes, Dios tiene que rendirse ante ellos a cumplirle sus caprichos y peticiones. Al no tener claras sus convicciones eternas, obviamente se les dificulta descansar en la soberanía divina. Por eso Pablo en Efesios dijo, en otro tiempo nosotros vivíamos como ellos. Pero al comprender el maravilloso y profundo amor de Cristo y su sacrificial muerte, según el versículo 15, afirma que debemos vivir para el que murió y resucitó. Y esa es la razón por la que, no miraremos a las personas bajo el estándar puramente humano. Eso es lo que nos está diciendo. Mira cómo dice ahí el versículo. Así que de ahora en adelante, versículo 16, no consideraremos a nadie según criterios meramente humanos.
Tenemos la tendencia de obrar y pensar humanamente, humanísticamente. Y sabes, la palabra nos está reeducando. No es así, muchachos. No es así. De ahora en adelante, nosotros debemos de aprender a no mirar a las personas bajo el estándar puramente humano. Yo no sé cómo has mirado a las muchachas, cómo miras a los niños, cómo miras a las personas, los ves como productos para tu beneficio, tu satisfacción, para tus placeres. ¿Cómo ves a las personas? Necesitamos mirar a las personas, uno, si es tu hermano en Cristo, como una oportunidad linda para edificar a tu hermano y buscar el progreso de él, velar por los intereses del otro antes que por los tuyos. Como una oportunidad linda para darte a conocer como alguien que da testimonio de que Cristo vive en ti, o como alguien que, vulnerable como una vasija de barro, viene a su hermano a rendirle cuentas y decirle, mira, estoy pasando por esto, pequé en esto, ¿quieres orar por mí? Y dejarte exhortar. Mira a las personas no bajo criterios meramente humanos, míralo de acuerdo a la óptica de un cristiano quien ha sido renovado, a quien estando muerto se le dio una vida nueva. Si vemos a las otras personas que no tienen una relación con Cristo, miremoslo como un potencial converso, uno que posiblemente Dios también lo eligió y te está usando a ti para llevarle el mensaje de que él debe temer a Dios porque Dios es real y ante él todo tendremos que rendir cuentas. No miremos a los demás bajo el estándar puramente humano. B, debemos entonces también sincronizarnos con la nueva creación que Cristo vino a darnos, apartándonos de lo pasado, trabajando en dejar lo que daña, como las cosas pasadas y viejas, las queremos sacar, queremos renovar, ¿cierto? Eso es lo que queremos a veces en casa. Queremos sacar todo eso que está viejo, eso que no, tanto tiempo con esto, vamos a renovar. Asimismo, nuestra vida renovada, si tenemos una nueva vida en Cristo, debemos entonces sacar aquello viejo y pasado, renovándonos, renovando nuestro convencimiento del puro y verdadero amor de Dios y de la encomienda que nos ha dejado. ¿Cuál es la encomienda? Versículo 14. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, por todos. ¿Por cuáles todos? Está hablándole a cristianos, recuerden. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es esto? Esto es, dice el versículo 19, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Se dan cuenta? Con esto paso a mi tercer punto. Nueva identidad. Entonces, lo que debemos saber, punto número 1, ¿verdad? Convicciones verdaderas. Ahí están. Y tercero, nuestra nueva identidad. En otro tiempo nosotros vivíamos en este mundo igual que los demás, ¿verdad? Vivíamos para las apariencias. Los que se han leído el libro de Oseas, del profeta Oseas, vivíamos como la Gomer, vendiéndonos para los placeres y deleites propios, buscando cómo aparentar lo que no somos, cómo sentirnos mejor. Vivíamos completamente indiferentes a Dios, como cuando el hijo se enoja con sus padres o hay un disgusto en las parejas, cada uno jala al lado contrario y el malestar podría durar días. Pero una vez hay perdón, el resultado de esa reconciliación arroja resultados maravillosos. Amén. Bajo esta verdad, la palabra de Dios dice, versículo 20, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios exhortara
los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Así que en nombre de Cristo les rogamos, ¿qué cosa? Que se reconcilien con Dios. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? A la iglesia de los Corintios, a los hermanos cristianos de Corintio. Les rogamos, por favor, como si Dios mismo los exhortara, como si Dios mismo les rogara. Les rogamos nosotros, reconcíliense con Dios. Por favor, hermanos. Deja de vivir para el mundo como enemigo de Dios. Reconcíliate con el Señor. Les está diciendo Pablo a los Corintios. Yo no sé si alguno necesita también escuchar esto. Yo creo que sí. Como iglesia hoy en día, teniendo presente que estamos viviendo igual que en los tiempos de los jueces, queriendo vivir una fe como nos da la gana, necesitamos venir al fundamento. Por eso hemos iniciado a mandar desde los viernes o sábados partecitas de la Confesión de Fe Bautista de 1869 para que miremos y recordemos en dónde radica nuestro fundamento de fe. Y hoy los 3 textos que se leyeron para dirigir la adoración y las oraciones son base de dónde radica nuestra fe, las Sagradas Escrituras, la autosuficiencia de las mismas, la veracidad de la ley de Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos tener una nueva identidad. Y bajo esa verdad es que somos embajadores de Cristo. Yo no sé, tú eres canciller, representante o embajador de qué. ¿Qué camiseta llevas puesta? Pero si dices ser cristiano, debes de saber que eres como un canciller puesto acá en la tierra para representar a Cristo. Por tanto, con profunda gratitud, mis hermanos, abracemos nuestra nueva identidad, la nueva creación que Cristo nos trajo y que se evidencie que somos A, embajadores de Cristo, no marionetas de las apariencias. B, a ustedes les ha sido dado el oír el ruego de Dios. Deja ya de estar peleando con Él y ven a Cristo a reconciliarte con el Padre, manifestando tu identidad de reconciliado, no identidad de peleado. ¿Tú sabes cómo es una persona peleada con sus papás o con su esposa o su novia? Yo creo que todos lo saben, no necesito explicarlo mucho, ilustrarlo no se necesita. Hermano, manifiesta tu identidad de hijo reconciliado con Dios, de alguien que fue reconciliado, no de alguien que está peleado. Algo que les contaba yo a los hermanos en el comité administrativo como testimonio del aprendizaje en el intensivo pastoral en la IBSJ. Es que el último domingo, después de la celebración, los hermanos dominicanos vinieron a los extranjeros que estábamos allí para saludarnos, darnos un abrazo y presentarse. Y vino una señora por ahí de 70 años, doña Emma, no se me va a olvidar nunca su nombre. Hermano, ¿cómo estás? Tú eres uno de los pastores que vino de Colombia, qué lindo, mucho gusto, mi nombre es Emma. Yo llevo tantos años en esta iglesia y estamos felices de que ustedes hayan venido a participar de este intensivo pastoral. Quiero presentarle lo más hermoso que hay en esta comunidad, lo más bello. Es un varón, un siervo de Dios, pero yo no sé qué se me hizo. Y yo, ¿a quién te refieres? A mi amor, a mi amado esposo. Yo, ¿usted habla así de esa manera de su esposo a esta edad? Ay, si tuviera la oportunidad me vuelvo a casar con ese amor. ¿Eso es identidad de peleados o reconciliados? Bueno, gracias a Dios aquí todos viven bajo esa misma dinámica, ¿cierto? Todas las parejas. Hermanos, necesitamos revelarle a un mundo nuestra nueva identidad en Cristo como reconciliados con el Padre. ¿O estás peleado con Dios? Debes de revisar tu corazón a ver cómo está tu postura como creyente. C. Vivamos de la manera en que Cristo, o más bien, mostremos nuestra identidad sabiendo que la manera en que Cristo fue tratado por aquellos criminales que lo mataron es la forma en que nosotros debemos de ser tratados por nuestro pecado. Sin embargo, por nuestra culpa, el santo, impecable, puro, bueno y compasivo, nuestro Señor Jesucristo, fue tratado como pecador por tu culpa y por la mía. Así que identifícate como quien ha recibido un trato especial y privilegiado. ¿A quién se nos ha concedido conocer toda la verdad de Dios? A nosotros. ¿A quién se nos ha reconciliado con el Padre? A nosotros. ¿A quién se nos da el Espíritu Santo? A nosotros. ¿Por quién se humanó Cristo? Por nosotros. ¿Por quién murió Cristo? Por nosotros. ¿Por quién resucitó Cristo? Por nosotros. ¿Cómo te vas a identificar si se te dio una nueva vida? ¿Qué estás haciendo con esa nueva vida?
¿O estás viviendo con el alimento de hace 15 días? Ay, mamá, no me haga comida hoy, que ahí tengo el de hace 20 días, yo me voy a comer ese. Te va a hacer mucho provecho. Deja ya lo pasado, la pasada manera de vivir, déjala ya y ven a vivir en tus nuevos fundamentos, en los fundamentos según Cristo el Señor. Un fundamento lleno de amor y de ternura, por lo cual Él nos escogió. Y identifícate como un beneficiado por la justicia de Dios. Nuestra reconciliación con Él nos permitirá reflejar la justicia de Cristo desarrollándose en nosotros, y recordemos que para Dios es evidente lo que nosotros somos. Por tanto, también nosotros debemos de convencernos, hermano. ¿Cómo? Escuchando estas verdades del amor de Dios, del amor de Cristo, de la necesidad de saber lo que es temer a Dios. Dejemos de estar mostrando al mundo esto o aquello que no nos corresponde mostrarle, y que se renueve en nosotros o se inicie hoy el reflejo de la justicia del que nos justificó. Déjame citarte Romanos 3, 25 al 26 para ir terminando. Dice Romanos 3, 25 al 26, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, sacrificio que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo. ¿Con qué fin? Para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Se dieron cuenta que habla de mostrar y manifestar? ¿Qué cosa? La justicia. ¿En quiénes se debe manifestar la justicia de Dios? ¿Quiénes en esta tierra debemos de estar mostrando la justicia de Dios? Nosotros. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo estamos convencidos? Pablo tenía unas convicciones, hermanos. Pablo sabía y se da por hecho que, como ya se nos dio a conocer todo lo revelado del Padre para nosotros, pues debemos entonces nosotros esforzarnos en persuadir nuestras conciencias, si es que queremos persuadir al mundo. Pero ¿cómo vas a persuadir al mundo si tu propia conciencia no está persuadida que necesitas temer a Dios día y noche, a mañana, a mediodía, por la tarde, en el anochecer? Necesitamos temer y adorar al Señor siempre. Ahora, ustedes dirán, uy, pastor, eso es muy duro. Para los cristianos es muy duro. Y sí, la verdad es duro. Fácil no es. ¿Quién dijo? No. Si para Cristo fue difícil humanarse, morir, para nosotros tiene que ser botadito. Pues no, ya la salvación, sí, Él ya lo hizo todo por nuestra salvación. Y todo esto no es para efectos salvíficos, por favor, pero sí es para que muestres si en verdad tienes una relación con Cristo. ¿A quién deben demostrar? A ti y a Dios. Jesucristo dijo, Juan 14, 21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis palabras y las obedece. Ese es el que me ama. Ahora, la palabra del Señor, hermanos, dice en el Isaías capítulo 8, versículo 20, y esto es interesante. Voy a leer desde el 19. Si alguien les dice, consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses con D minúscula y a los muertos en favor de los vivos? Versículo 20, dice Dios, yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Ahora, la palabra del Señor, el testimonio del Señor, dice David en el Salmo 19, la preciosa. En el Salmo 19 dice, versículo 9, el temor del Señor es puro y permanece para siempre. Por la ley del Señor queda advertido tu siervo, y quien las obedece recibe una gran recompensa. Salmo 19. Ahora, si esto es así de duro, o si esto es así para los cristianos, y debemos de esforzarnos, por eso tratamos, dice el apóstol Pablo, de persuadir. Debemos persuadirnos a nosotros para poder persuadir a otros acerca del amor maravilloso e insondable de Dios. Si los que ya tenemos una relación con Cristo debemos de esforzarnos en ello, ¿cuánto más para los que ni siquiera se acercan a la palabra del Señor, a los que son indiferentes a los propósitos de Dios, los que no dan relevancia a Cristo y han olvidado que sus corazones y vidas pertenecen a aquel que los creó? Así que si eres una persona que llevas mucho tiempo asistiendo a una iglesia,
Hace mucho tiempo que dices ser cristiano, pero en verdad hoy te das cuenta que ni siquiera sabes qué es temer al Señor. Déjame decirte, debes de revisar a ver si en verdad eres cristiano o no. Y si eres una persona que tal vez, como las que pronuncié hace un momento, eres indiferente has sido indiferente a los propósitos de Dios, pero escuchaste este mensaje y de pronto eso te ha movido a reflexionar, déjame decirte que hoy es la oportunidad que Dios te está dando para que vengas y rindas tu vida a Cristo y deje ya de rendirte ante las apariencias de un mundo vano que no ofrece sino cosas falaces que en cualquier momento terminarán. Cristo, en cambio, ofrece vida y vida en abundancia, una vida con calidad, una vida eterna. Así que usted, mi estimado amigo, necesita venir al Señor en arrepentimiento y por eso debes rendir hoy. No dejes para mañana porque el mañana es incierto. Tú no sabes si vas a pasar a mañana. Hoy es el día de arrepentirte y si quieres hacerlo, yo te invito a que digas conmigo, Señor Jesús, aquí está mi vida. Reconozco que he sido indiferente a tus planes, a tus propósitos, que no he dado prioridad ni ningún interés a tu palabra, pero hoy entiendo que ella esculca mi corazón y me hace conocer quién era, quién soy y quién debo de ser. Ella me da a entender de que delante de ti tendré que rendir cuentas y hay un juicio final para que aquellos que no se atienen a la ley y al testimonio tuyo, mi Señor, no les habrá un nuevo amanecer y en el juicio final sabrán que tendrán que ir al lugar de llanto y tormento. Por eso, Dios, te ruego, ten misericordia de mí y hoy rindo mi vida delante de tu presencia, Señor Jesús. Ayúdame a reconocerte como el Señor de mi alma. Hoy quiero decirte que seas el gobernante de mis emociones. Controla mis emociones, por favor. Y hazme un hijo de Dios para la gloria de tu nombre. Perdona mis pecados y ayúdame de aquí en adelante a conseguirme una Biblia y a dedicar mi vida a escudriñarla porque ella es la que da testimonio de ti y da testimonio de mí y me conduce hacia dónde debo dirigir mis pasos en este mundo. Te ruego, mi Señor, que me ayudes a congregarme en un lugar donde me enseñes la palabra y a reunirme con personas que me afirmen en la fe y me lleven a consagrarme a ti cada día más y más. Te ruego, Señor, que me inspires a temerte a ti y a ser un adorador tuyo en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Como iglesia, mis hermanos, les invito para que oremos. Padre Santo y Dios bueno, te suplicamos nos perdones. Perdónanos porque tenemos que reconocer que todos, sin excepción, hemos errado al blanco, Señor. Debíamos de saber lo que es temer a ti, pero a veces, Señor, esto se queda solamente en el papel. Yo quiero rogarte, enseña a tu iglesia y a este servidor tuyo a tener un temor profundo, un temor reverente delante de ti a cada instante cuando me encuentro a solas, Señor, cuando tal vez estoy frente a la pantalla y salen allí imágenes que no edifican, Señor, o anuncios perturbadores. Ayúdame cuando tengo que enfrentarme a un negocio donde creo que puedo llevar la delantera. Ayúdame a tener un comportamiento de tal manera que muestre que he sido justificado por ti y que revele la justicia tuya, mi Señor. Cuando hay ofertas de un mundo lleno de arte y de cultura, donde yo quiero aparentarle a la vanagloria de esta vida, ayúdame a tener una conducta que honre y exalte tu maravilloso nombre. Cuando como niño, como hijo, soy irritado por un control exhaustivo y tajante por parte de mis padres, ayúdame a tener un corazón manso y humilde, Señor. Cuando como esposo soy asfixiado por una actitud controladora de mi esposa, ayúdame a amarla con humildad y sencillez de corazón. Cuando las esposas se sienten perseguidas y atribuladas por un comportamiento incoherente de sus esposos, Señor, dale nuevas fuerzas, dale sabiduría para que puedan tolerarnos y ayúdanos a mostrar esa nueva identidad que hay en nosotros por medio de la justicia tuya, Señor Jesús. Ayúdanos a entender que por más saberes y conocimientos de este mundo que tengamos,
Te necesitamos a ti y necesitamos tu palabra, Señor. Por eso, Señor, en esta hora queremos rogarte, Dios, ten misericordia de aquellos que no tienen una relación contigo todavía, o aquellos que entre nosotros hemos querido vivir para las apariencias. Ten misericordia de nosotros y quita el velo, Señor, quita esos velos que el mundo nos ha puesto, que el enemigo nos ha puesto, y permítenos vivir una vida en libertad de adoración que exalte, glorifique, adoración que suba ante el trono de la gracia, adoración que suba como olor fragante, donde el mismo Padre que le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado, este mismo Padre se complazca con nosotros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a convencer nuestras conciencias de que necesitamos aumentar nuestro temor a ti. Primeramente, ayúdame a persuadir mi corazón para que pueda luego persuadir a todos de la necesidad de correr a ti, mi Jesús. Que mi corazón esté permeado por ese profundo amor tuyo que derramaste a mi favor. Que podamos reconocer que necesitábamos, por la condición en que nos encontrábamos, muertos en delitos, necesitábamos un redentor, una roca que, sobre la cual pudiéramos tomar nueva vida. Ayúdanos a entender quién eres tú, Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor, la roca que sostiene nuestros pies y sobre la roca que encontramos salvación.